Ya estamos en otra emisión más de Periscopio, semana a semana con los temas que hacen la agenda nacional, y es un gusto en esta ocasión saludar a nuestros invitados. Adamina Márquez, el responsable de la revista Buzos. Adamina, bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Julio, por la invitación. También, como cada viernes, nos acompaña el analista político, director del portal electrónico Fuego y Nieve, José Manuel Miranda. Bienvenido, José Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio, Adamina, es un placer estar aquí con toda la audiencia. En esta ocasión vamos a platicar sobre un hecho que no es nuevo. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diversas ocasiones, en las conferencias matutinas, ha mandado mensajes a diversos medios, los ha exhibido. Hemos visto al Reforma, al Proceso, a organizaciones no gubernamentales. En su momento dijo, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que existían este tipo de organizaciones que analizaban pero no aportaban nada. Hoy por la mañana, de gira por Tamaulipas, volvió a la carga al referirse al tema del Tren Maya. Dijo el presidente que estaban auspiciadas diversas organizaciones por empresas extranjeras, organismos extranjeros que subsidiaban sus investigaciones para oponerse al Tren Maya. Si me lo permiten, vamos rápidamente nada más a recapitular lo que dijo esta mañana y entramos precisamente a platicar sobre esta situación, el ataque, el hostigamiento que hace el gobierno federal a diversos medios. Vamos a escuchar lo que dijo allá en Tamaulipas. Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya. Miren, y además me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos. Y al final es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político. Un asunto de lucha de poder, y casualmente Adamina, José Manuel, estaba la información, ahí ya la tenía listo Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, para exhibir en una hoja de Excel quiénes eran las empresas que financiaban y quiénes eran las organizaciones que recibían el dinero. Así lo expusieron. Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción, como el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable, y las fundaciones que reciben estos fondos, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya. Viene el caso del Animal Político, que es un medio, un medio de comunicación digital vinculado a Mexicanos contra la Corrupción, que recibe de la Fundación Kellogg para este caso, porque está precisado que forma parte de fondos dedicados al sureste mexicano, en particular en Campeche y en Yucatán. Recibe $213,000 de la Fundación Kellogg, además de la Fundación Ford, $480,000. Y algo que es de destacar es que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya de estas fundaciones, en particular de la Fundación Ford, $220,000, y de la ANET,
de la Fundación del Departamento de Estado, $90,000, así como $25,000 de la Fundación Rockefeller. Esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya. Y luego México Evalúa, que se ha dedicado a hacer una revisión de las políticas públicas del gobierno mexicano, en particular respecto al Tren Maya, recibe de la NED, de la Fundación por la Democracia, $85,000. Pues ahí está Adamina, José Manuel, sin decir la fuente de dónde obtuvieron estos datos, solamente admitieron que fue una investigación interna y también por otros medios, pero no es la primera vez que el presidente utiliza las mañaneras para exhibir y cuestionar tanto a medios como a organizaciones, Adamina. Es cierto lo que mencionas, Julio, no es la primera vez que nosotros vemos algo así, una declaración de este tipo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y yo con lo que quisiera empezar es diciendo que cualquier medio de comunicación, todos lo sabemos, tú lo sabes, José Manuel lo sabe, yo, todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos, es una información pública, que los medios de comunicación sobreviven de compra de publicidad, ¿no? Ese es el medio de sustento de todos los medios informativos, principalmente la venta de publicidad pues a empresas privadas que pues a través de un contrato dan a conocer algún producto, sea un carro, sea alimentos, como en este caso, que el medio pues da publicidad y por ese servicio se paga un costo, ¿no? Es así como sobreviven la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo pues los medios de comunicación que no son estatales, ¿no? Que no están al servicio completamente del Estado y que no reciben financiamiento público. Bueno, pues como cualquier medio, Animal Político e incluso algunas otras organizaciones, pero quiero referirme sobre todo a los medios de comunicación, pues por esa venta de publicidad reciben recursos, ¿no? Sea en el caso de Ford, por ejemplo, como lo menciona el propio presidente, o de Kellogg's, por la publicidad, por los anuncios de estos productos en las páginas de Animal Político, ¿no? En sus medios electrónicos, por ejemplo. De eso a concluir que Animal Político, yo no estoy diciendo que no haya recibido dinero de Ford o de Kellogg's o de cualquier otra empresa estadounidense o mexicana o del extranjero, pero concluir que recibir dinero por compra de publicidad es a la vez estar pagando un servicio para oponerse a la construcción del Tren Maya, pues hay una distancia pues muy grande de lo que está hablando el presidente. O sea, que ellos que porque hayan recibido dinero por compra de publicidad, no quiere decir que por eso hayan vendido sus servicios para oponerse al Tren Maya. Hay una distancia enorme entre ambas cosas. Entonces, lo que nos tendrían que demostrar, en todo caso, de que eso fuera cierto, es evidenciar dónde están las pruebas, ¿no? Porque es algo que se ha vuelto pues ya común en las mañaneras, lanzar el golpe, lanzar acusaciones, lanzar verdades, lo que podría decirse, pero sin comprobar nada, solamente decir, bueno, es mi palabra y yo aquí ataco y tengo este foro, pero no compruebo lo que estoy diciendo. Creo que eso es algo muy grave, Julio. Así es, José Manuel. Estas organizaciones, hay que decirlo, no nacieron en el 2019 cuando inició este gobierno, ya llevan muchos años, y lo mismo han hecho investigaciones de gobiernos anteriores como del gobierno actual, que pareciera resultarle incómodo al presidente. Y como bien dice Adamina, se utiliza los medios al alcance, que es muy poderoso el alcance que tiene el gobierno a nivel nacional, al utilizar más de 2 horas diarias solo para la conferencia matutina, para exhibir a diversos organismos que, como bien se advierte, bueno, pues primero se acusa y después se probará, pero el tema es eso, la exhibición que hace de los mismos, José Manuel. Sí, mira, yo creo que aquí es importantísimo señalar que cuál es el perfil justamente del vocero de la presidencia.
Desde que tomó el cargo, Jesús Ramírez Cuevas se ha destacado por utilizar el poder para denostar a todo aquel que no esté alineado con las políticas que emite la Presidencia de la República. Y no hablo del gobierno de México, estoy hablando de la Presidencia de la República, que reitero, es un poder casi único en este país y que, bueno, echa mano de los demás solamente como comparsas, pero no como digamos, con un contrapeso, ¿no? Que vaya, digamos, modelando o modulando el impacto de las políticas que se dictan desde la Presidencia de la República. Ahora, Jesús Ramírez Cuevas, cuando presenta eso, tú dijiste, lo presentó en un formato de Excel, pero cuando da a conocer en Twitter lo que es esta información, la misma información, en donde acusa, algunas organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, México, específicamente México contra la corrupción y la impunidad. El Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible. Y lo que es, por ejemplo, hay una organización que se llama Indignados, que es muy reconocida, específicamente a México Evalúa, que también nos ha dado durante varios años muchísimos datos para establecer cómo es que el asunto de la pobreza ha ido deteriorando la calidad en general de los mexicanos y cómo pues realmente se ha hundido este país en esta cuestión de miseria. La otra, y lo más importante, también se les acusa animal político, un portal electrónico que dio a conocer la estafa maestra. Y sí, tiene alianza con México, contra la corrupción y la impunidad, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y vamos, toda esta información sirvió para que Andrés Manuel tuviera justamente en la cárcel a Rosario Robles Berlanga, ¿no? La autora intelectual de esta situación, al menos así la tiene en este momento, y que bueno, pues es una de sus grandes banderas, ¿no? Contra la corrupción, que es justamente el bloque emblemático en asuntos mediáticos. Entonces, resulta que cuando vemos esta situación, acusan de manera unilateral, sin tener pruebas, porque no hay una fuente que así lo diga, y en Twitter lo que se exhibe son unas hojas, no es el documento de Excel que se presentó en la mañanera y en Tamaulipas. Son unas hojas fotocopiadas o unas hojas fotografiadas en donde está esta información que nosotros más o menos como sabemos que se hacen las cosas desde abajo, desde el monitoreo desde abajo. Bueno, esta es información de monitores justamente, ¿no? Que tienen que ver con la Secretaría de Gobernación. Y que al final del día, bueno, pues lo están utilizando de manera, repito, unilateral, para acusar una situación que a ellos les es incómoda. Pero más allá todavía, el detalle radica básicamente en que esta acusación surge justamente cuando sale a la luz el video de Pío López Obrador, cuando está recibiendo dinero de David León, justamente en el 2015, y que bueno, hay un dime y direte acerca de que son aportaciones, las de ellos y las otras son corrupciones, ¿no? Entonces, siento que esto es una situación que se tenían bajo la manga, como siempre utilizan de distractor para quitar los focos del escándalo de corrupción del hermano del presidente y bueno, trasladar toda esa atención pública ahora a lo que son las organizaciones no gubernamentales, que si bien es cierto, aunque tengan financiamiento, como ya lo dijo México Evalúa, no son por criticar el Tren Maya, sino por la evaluación de políticas públicas. Ellos a eso se dedican. Y bueno, pues ahora que están ellos siendo evaluados o están siendo de alguna manera señalados por fallas, por corruptelas, por una serie de situaciones que han violentado la ley para la construcción de este tren, pues resulta que no les conviene y entonces sí se van sobre de ellos, ¿no? Pero básicamente, y repito, yo lo veo como un asunto de distracción del asunto de Pío López Obrador y también lo veo como una, cuestión unilateral de cierto tipo de venganza y específicamente porque así es Jesús Ramírez Cuevas. Este personaje le estaba brindando una información porque el presidente dijo, me llegó una información, pero él no dice, el gobierno de México ha constatado que así sucede. Él dice,
me llegó una información y ese es un grave problema en cuestiones de comunicación política. Ahora, en ese mismo sentido, Adamina, ¿también consideras que es un distractor cuando estamos cumpliendo 6 meses de esta pandemia en nuestro país? Más de 63,000 muertos, ya casi llegamos a los 570,000 casos positivos, donde ayer se dio a conocer una caída muy fuerte de la economía nacional, y a ello sumarle también pues que está el próximo informe, la próxima semana nos empiezan a bombardear con miles de spots donde la bandera es precisamente el combate a la corrupción. Por ello, meter en este contexto lo mencionado en la mañana por el presidente, ¿tú lo ves así? Yo creo que todo lo que sea, toda la información que el presidente y su equipo de comunicación ha dado a conocer sobre los temas de corrupción, llámese a esto de Animal Político o Mexicanos contra la Corrupción, financiamiento que están recibiendo, incluso lo de Emilio Lozoya, o principalmente el caso de Emilio Lozoya, todo esto es una distracción, es una gran cortina de humo. Nosotros como medio lo dimos a conocer en un reportaje, en una investigación que realizó Buzos de la Noticia, y en donde evidenciábamos por qué es una cortina de humo. En efecto, parte de lo que tú dices tiene que ver con que están interesados en esconder. ¿Por qué la cortina de humo? Porque se trata de esconder, de velar los ojos, de echar humo en los ojos de los 63,000 muertos, que como ustedes saben, dijeron que solamente en un caso, eso lo dijo López-Gatell en una de sus conferencias, que solo en un caso extremo podríamos llegar a 63,000 muertos, a pasar a los 60,000 muertos. Ya los pasamos los 60,000 muertos, pero ellos dijeron que solamente iban a ser de 12,000, luego un poco más, y luego le fueron aumentando la cifra, y solamente en un caso remoto 63,000 muertos, como los que ahora tenemos. Bueno, ya estamos en esa realidad. Y los muertos siguen aumentando, los contagios, más de 500,000 de contagios en México siguen aumentando. Las muertes por falta de atención, por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los niños con cáncer, que se están, pues literal se están muriendo. Hoy salió una publicación de ese tipo, pero no es la única que se ha dado a conocer, sino que los padres hasta se han manifestado, incluso los niños han ido a pedirle al presidente López Obrador que destine recursos para las medicinas. La inseguridad es otro tema pendiente que ha ido a la alza, más de 50,000 muertos en la administración de López Obrador, la más alta en comparación de Enrique Peña Nieto y su antecesor, que es Calderón, que con él empezamos la guerra contra el crimen organizado, y donde se hubo un aumento exponencial del número de asesinados por este hecho, por este rubro, pero que ahora se está sobrepasando esa cifra. Cuando se dijo, o la promesa de este gobierno es que abrazos y no balazos. Entonces, en concreto, lo que yo quiero decir es que hay muchos hechos, no solamente el aspecto económico, el aspecto de salubridad, el aspecto de inseguridad, que tienen preocupados a los mexicanos, pero que se les está tratando de meter otras ideas, ¿no? Se les está tratando de que pongan atención a otros temas que supuestamente son más importantes, llámese caso Emilio Lozoya, llámese caso Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, etcétera, para tratar de ocultar todo eso que sí es lo que nos interesa y nos afecta principalmente a los mexicanos. La inseguridad, el desempleo, la falta de medicinas, medicamentos y atención médica, no solamente para los enfermos de coronavirus, sino en general, ¿no? Y la crisis económica que estamos viviendo, sí, que se ha acrecentado con esta pandemia, pero que ya venía gestándose desde el año pasado, ¿no? Por todos los movimientos económicos y estructurales que ha llevado la cuarta administración en este gobierno y que no le han favorecido al pueblo mexicano. Pues todo eso que sí está pegándole duro al pueblo, sobre todo a la gente de la calle, al vecino común, ¿no?
a la gente más humilde de México, que sí le pega y que sí le afecta y que sobre todo va a impactar en las próximas elecciones de 2021. Y lo que están tratando de hacer es esconder toda esa realidad, mostrando las banderas, como ya lo decía José Manuel, de la lucha contra la corrupción, de sacar y evidenciar este tipo de corruptelas o de dinero o de acciones más bien de oposición al gobierno, pues para tratar obviamente de que la gente tenga en mente estos problemas y no los que sí le están afectando de manera directa, que son los que ya mencioné, Julio. Ahora, José Manuel, ¿cuál es el mensaje para los medios, para las organizaciones? Me cuestionan, me critican, los buscaré a través de las dependencias, a través de los organismos que tengo a mi servicio. Ese sería el mensaje. Habría que preocuparnos como medios, el cuestionar las ineptitudes del actual gobierno, José Manuel. Mira, eso va aparejado, respondiendo a esta pregunta, va aparejado justamente con una iniciativa que presentó un diputadete de la Ciudad de México recientemente acerca de impedir que los medios de comunicación hicieran investigaciones sobre algunos problemas, sobre algunas denuncias. Va junto con parejo. Por supuesto, de inmediato la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se deslindó completamente y dijo: no estamos de acuerdo con esa iniciativa porque de verdad es una temeridad el haber planteado eso. Quieren regresar el delito de difamación precisamente a la legislación local y es un asunto reprobable, es algo que no se puede tolerar en el siglo XXI y después de tantas conquistas por parte de los comunicadores, por parte de aquellos que hemos luchado siempre por el asunto de la libertad de expresión, pero también por la libertad de prensa, que es una cosa diferente. Cualquiera puede ejercer su libre expresión en este país simplemente por el hecho de ser mexicano y simplemente por estar pisando solo mexicano, sea extranjero, sea mexicano. Pero la libertad de prensa es un asunto que es justamente lo que se está tratando de impedir que sea floreciente, que se ejerza en todo su esplendor. Quiero nada más para esta cuestión y rematando, yo creo que sí hay un cierto viso de que se vaya a tratar de velar este tipo de libertades. Me recuerda mucho lo que es los pasos que se siguieron en China en los años 60 con la Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue un fenómeno social que partió del mismo gobierno, en donde se censuraba a todos aquellos que, no solamente a los que criticaban, sino que también se presumía que estaban en un orden ideológico, aunque los mismos acusados no lo supieran. Es decir, si alguien tenía alguna posesión, por pequeña que sea, se le acusaba de terrateniente. Si alguien de alguna u otra manera hacía alguna alusión en contra del gobierno, se le acusaba de ser un disidente, de ser un alborotador, etc. Y los apresaban, los exhibían públicamente, los hacían trabajar forzadamente. Digo, eso es una situación que pasó allá. Pero los mismos pasos de criticar a aquellos, o de más bien de condenar a aquellos que critican al gobierno, lo está siguiendo López Obrador. Lo que sucede es que los mexicanos tenemos corta memoria, muy corta, y realmente a veces no nos estamos refiriendo a lo que es la historia universal como para tener una enseñanza. Digo, es preocupante, sí, pero no creo que llegue más allá por un asunto. Estos le tiraron la piedra a organizaciones de las más grandes. Si esto procede, si esto llega más allá, entonces sí habría que preocuparse, pero yo creo que no va a pasar. ¿Por qué? Justamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en su comunicado que ellos emiten, en el punto D dicen, y quiero leerlo: las prioridades de investigación y la línea editorial que sigue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para elaborar investigaciones periodísticas, académicas y de política pública no responden a ningún interés de los donantes, de las corporaciones que acusan les dan dinero, nacionales o extranjeros. Ningún donativo compromete ni la misión ni las actividades de la organización. Es ella y solo ella la que decide su agenda de investigación. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene muchos investigadores que vienen del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, los cuales tienen mucho reconocimiento a nivel internacional y sí, tienen mucha injerencia porque son buenos en sus asuntos.
y tienen algunas conexiones con algunas universidades estadounidenses y también con algunas fundaciones. Que allá justamente ellos recaban dinero justamente para esto. No es ilegal porque además ellos mismos están aclarando en su comunicado que todos los fondos que reciben de la institución que ellos les quieran decir son fondos que se reconocen y se dan cuenta al gobierno de México. Es decir, esto no fue una investigación, simplemente fue una recopilación de datos que el gobierno tiene por default. ¿Sí? O sea, no están descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Hasta ahora es que se les ocurre acusar, pero estos dineros que vienen de la Fundación Kellogg Ford, de mil otras que están por ahí señaladas en estas 4 páginas que dan a conocer, pues simple y sencillamente son asuntos de carácter público. No es algo que se esté escondiendo, ni que hay una conspiración por allí para ver cómo le hacen. Toda esa telaraña que se teje es culpa de Jesús Ramírez Cuevas. Él así presenta su trabajo, él así presenta sus datos, y en estos años y meses, año 3/4 casi, se ha caracterizado por ser así, por ser vengativo, por ser un personaje que está justamente nada más para golpetear, pero no ejerce un vínculo adecuado con los medios críticos, ni a nivel nacional, ni regional, ni de ningún tipo. Entonces, vamos, está jugando un poquito con el petate del muerto, pero sobre todo, perdón por la expresión, pero sobre todo, aquí, yo insisto, es un distractor porque es muy oportuno el asunto de Pío López Obrador, que está recibiendo un soborno directamente de David León y que pues pretenden distraer la atención de ese asunto. Finalmente, para cerrar con tu opinión, Adamina, ¿consideras que esto pasará, se quedará solamente como esta exhibición hacia medios, hacia organización no gubernamental, o ves un endurecimiento del Ejecutivo hacia precisamente organismos no gubernamentales y hacia los medios de comunicación? Yo creo que esto no se va a quedar aquí. No se va, el presidente y su equipo de comunicación y todo el equipo cercano del presidente obviamente están muy interesados en dar a conocer todos estos hechos para desviar la atención, como ya decíamos, pero también para mostrar como una forma de evidencia de que están cumpliendo con su lucha contra la corrupción, como fue uno de sus lemas de campaña, ¿no?, en 2018. Entonces creo que esto se va a endurecer, que la política de este tipo hacia organizaciones y sobre todo hacia los medios de comunicación críticos al gobierno de la Cuarta Transformación se va a endurecer. Y que esto es una prueba más de lo que ya se ha mencionado con diferentes ejemplos. Este es un ejemplo más de que estamos volviendo a esa dictadura perfecta que tanto criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador de gobiernos pasados, pero que se está replicando todas esas prácticas autoritarias de gobierno totalitario en nuestro país, con esta que se dijo iba a ser una transformación. Pues estamos viendo que no hay tal cual transformación, simplemente se está replicando lo mismo de lo que venía padeciendo el país y el sistema político mexicano en gobiernos anteriores. Pues muchísimas gracias a Adamina Márquez, responsable editorial de la revista Abusos, José Manuel Miranda, por este tiempo dispuesto para este intercambio de ideas aquí en Periscopio. Muchísimas gracias a ambos y sobre todo al público que nos sigue. Excelente fin de semana para todos. Nos vemos en otra emisión más de Periscopio. Buenas noches. Buenas noches. Puntos de vista diferentes, expresiones diversas que definen los hechos cotidianos semana